La quinta octava. Después de realizar el TP número 1, en donde realizamos un repaso de los puntos más importantes de la física, ahora comenzaremos por transitar el camino de la termodinámica. Definimos a la termodinámica como la rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. En la fotografía a la izquierda podemos apreciar a la eolipila, que en el siglo XX se la consideró la primera máquina a vapor. Fue realizada por Herón de Alejandría aproximadamente en el 200 después de Cristo. Herón fue un físico, matemático, filósofo, que realizó experiencias con el calor. Para él era un juguete. Abajo tenemos un motor de combustión interna moderno y a la derecha una máquina de vapor. Los tres tienen en común que un gas bajo presión realiza trabajo mecánico. El calor. Un cuerpo caliente puede enfriarse transfiriendo calor a un cuerpo frío, cuya temperatura a su vez aumenta. Viéndolo así, parece el paso de un fluido desde un nivel más alto hacia otro más bajo. Antes del siglo XIX se creía que la sensación de caliente o frío en un objeto era determinado como cuánto calor contenía. El calor se lo concebía como un líquido que fluía de los objetos calientes a los fríos. Este fluido fue llamado calórico. Benjamin Thompson, conde de Rumford, publicó un artículo en 1798 titulado Una investigación concerniente al origen del calor, el cual es provocado por fricción. Rumford informó la gran cantidad de calor generado cuando se taladra un cañón. Él dudó que una sustancia material fluyera dentro del cañón y concluyó: me parece extremadamente dificultoso, si no imposible, formarme alguna idea de que algo distinto al movimiento sea capaz de excitarse y comunicarse en la misma forma que el calor se excita. Robert Boyle, entre 1660 y 1675, estableció a partir de sus experiencias sobre el calor la relación de este con el movimiento, casi en los mismos términos que se utilizan hoy en día. Definición moderna. Se tuvo que esperar hasta el siglo XX, con el descubrimiento de los átomos, la relación de movimiento. Entonces, se entiende por calor a la energía que produce el movimiento de las moléculas de la materia. Sin calor no existiría tal movimiento. La temperatura. De una manera cualitativa podemos describir la temperatura de un objeto como aquella determinada por la sensación de tibio o frío al estar en contacto con él. Esto es fácil de demostrar cuando dos objetos se colocan juntos. Los físicos lo definen como contacto térmico. El objeto caliente se enfría, mientras que el más frío se calienta, hasta un punto en el cual no ocurren más cambios, y para nuestros sentidos ambos tienen el mismo grado de calor. Cuando el grado térmico ha parado, se dice que los dos objetos o sistemas están en equilibrio térmico. Entonces podemos definir a la temperatura de un sistema como aquella cantidad que es igual para ambos sistemas cuando ellos están en equilibrio térmico, o también el registro medida del grado de vibración de las moléculas de una sustancia. Principio cero de la termodinámica. El llamado principio cero de la termodinámica proporciona una definición precisa, aunque empírica, de la temperatura. Cuando dos sistemas están en equilibrio mutuo, comparten una determinada propiedad. Esta propiedad puede medirse, se le puede asignar un valor numérico definido. El principio cero de la termodinámica afirma que si dos sistemas distintos, A y B, están en equilibrio termodinámico, con un tercero, C, en 1, también tienen que estar en equilibrio entre sí, 2. Esta propiedad compartida en el equilibrio es la temperatura. Nos preguntamos por qué principio cero de la termodinámica. Como dijimos anteriormente, la teoría de movimiento de los átomos es muy reciente, y como también dijimos que la termodinámica no comenzó en el siglo XX, los científicos antiguos ya habían desarrollado tres principios. Escala de temperatura. Para la comparación de la temperatura de los cuerpos, se establecen escalas termométricas convencionales que están referidas a puntos fijos. Se adoptan valores numéricos para estos puntos fijos, donde se obtiene el intervalo de temperatura de cada escala termométrica. Si dividimos dichos intervalos en un cierto número de partes iguales, se obtiene el grado de la escala térmica.
Las escalas termométricas son escala centígrada o Celsius, escala Fahrenheit, escala centígrada absoluta o de Kelvin y escala Rankine. Los puntos fijos son punto de congelamiento del agua, punto de ebullición del agua. En esta fotografía observamos las distintas escalas con sus correspondientes puntos fijos y algunas temperaturas intermedias. Escala centígrada o Celsius. Adopta fusión del hielo 0 grados centígrados, ebullición del agua 100 grados centígrados. Escala Fahrenheit. Fusión del hielo 32 grados Fahrenheit. Ebullición del agua 212 grados Fahrenheit. Escala centígrada absoluta o de Kelvin. Fusión del hielo 273,15 grados centígrados, igual 273 Kelvin. Ebullición del agua 373,15 grados centígrados, igual 3,73 Kelvin. La escala de temperatura Kelvin es una escala de temperatura absoluta, con el 0 en el 0 absoluto. Esta escala es una escala de temperatura termodinámica absoluta, donde el 0 absoluto es 0 Kelvin. El 0 absoluto es la teórica ausencia de energía, es decir, que las moléculas no se mueven. Al ser una escala absoluta no tiene grados. No se puede llegar físicamente al 0 absoluto, pero es posible acercarse todo lo que se quiera. Para alcanzar temperaturas muy frías o criogénicas se necesitan procedimientos especiales. Para convertir grados centígrados a Kelvin utilizamos la siguiente fórmula: temperatura igual a temperatura grados centígrados más 273 grados centígrados igual Kelvin. Y lo contrario, para hallar Kelvin desde grados centígrados utilizamos temperatura igual Kelvin menos 273 grados centígrados igual grados centígrados. Escala Rankine. Función del hielo 459,67, 460 grados Rankine. Ebullición del agua 672 grados Rankine. Esta escala también emplea el 0 absoluta como punto más bajo. También se la denomina escala termodinámica internacional, en la que cada grado de temperatura equivale a un grado en la escala de Fahrenheit. Las escalas Celsius están relacionadas con la escala en Fahrenheit mediante las siguientes expresiones. Para hallar grados Celsius desde grado Fahrenheit usamos temperatura grados centígrados igual a grado Fahrenheit menos 32 por 5 novenos. Y para hallar grado Fahrenheit de grado Celsius usamos temperatura Fahrenheit igual 9/5 por grados centígrados más 32. Termómetros. Uno de los tres sistemas de la figura del principio cero puede ser calibrado como un instrumento para medir la temperatura, definiendo así un termómetro. Un termómetro es un instrumento que mide la temperatura de un sistema en forma cuantitativa, es decir, cuando ambos sistemas alcanzan el equilibrio térmico. Los tipos de termómetros son termómetro corriente de líquido, termómetro metálico, termopares, pirómetros ópticos. Termómetro corriente de líquido. Posee un líquido encerrado en un recipiente de vidrio. Consta de un depósito de vidrio de paredes delgadas, A, que se prolonga por su parte superior en un tubo capilar de vidrio, B. El líquido utilizado es el mercurio y también alcohol coloreado. Se llena parcialmente el depósito y el tubo. Funcionamiento. Al aumentar la temperatura del ambiente, aumenta el volumen del líquido y el volumen de las paredes del depósito y del tubo capilar. Si ambos los volúmenes sufrían el mismo aumento, la posición del líquido en el tubo capilar no cambiaría, pero en realidad el líquido se dilata más que el vidrio del depósito y del tubo capilar, y por consiguiente el nivel del líquido se eleva en el tubo capilar. Por lo tanto, este tipo de termómetro utiliza la diferencia entre las dilataciones del líquido y el vidrio. Limitado por las temperaturas de solidificación de líquido empleado, menos 40 grados centígrados para el mercurio, menos 130 grados centígrados para el alcohol. Termómetros metálicos. Su funcionamiento se basa en la diferencia de dos metales, como ser plata o platino. Consiste en una espiral construida mediante dos láminas de diferente metal, bimetal. La lámina exterior es la del metal más dilatable. Al aumentar la temperatura, la lámina exterior se dilata más
y en consecuencia la espiral se desenrolla moviéndose la aguja indicadora. Termopares. Los termopares y los termómetros de resistencia se utilizan en mediciones de precisión. Es un dispositivo formado por la unión de dos metales distintos que producen un voltaje, que es función de la diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominado punto caliente o unión caliente o de medida y el otro denominado punto frío o unión fría o de referencia. Pirómetro óptico. En la fotografía podemos apreciar un tipo de pirómetro óptico que tiene la forma de un telescopio con varios lentes. Una lámpara que sirve para comparar, un voltímetro calibrado su escala en grados de temperatura y una batería. Funcionamiento. Los pirómetros ópticos se emplean para medir temperaturas de objetos sólidos que superan los 700 grados centígrados. La medición óptica se realiza a partir del llamado fenómeno del color de incandescencia, blanco igual a 1300 grados centígrados. En general, una temperatura de referencia es proporcionada en forma de un filamento de lámpara eléctrica calentada y la medición de temperatura es obtenida comparando de manera óptica la radiación visual del filamento contra la de la fuente de calor a medir. En principio, la radiación de una de las fuentes, como la del observador, es ajustada hasta coincidir con la radiación de la otra fuente. Usos del pirómetro óptico. Se utiliza, por ejemplo, en los altos hornos para determinar la temperatura del arrabio dentro del crisol o después del sangrado del horno. También se encuentra su uso en fundiciones de hierro, plomo, aluminio, cobre y otros metales para saber de un vistazo si el metal alcanzó la temperatura de fusión. Y en algo reciente se puede observar el pirómetro óptico que es utilizado para tomar la temperatura de las personas por el COVID-19. Hasta acá llegamos con la unidad 2. Junto con el video le adjunto el apunte de la unidad 2 y el TP1 bis, con unos problemas para realizar, utilizando las fórmulas para convertir de grados centígrados a Fahrenheit y de Fahrenheit a grados centígrados. Primero verán el video, después lean el apunte y si no entendieron algo me lo comunican. Una vez realizado el TP me lo suben al CLAR.